Veamos algunos ejercicios que se resuelven utilizando las ecuaciones de cónicas. En este primer ejercicio nos hablan de un arco parabólico. Entonces nos piden encontrar la altura de un punto que se encuentra en un arco parabólico y este arco tiene 18 metros de altura y 24 metros de base. Entonces el punto del que nos piden la altura está situado a 8 metros del centro del arco. Entonces lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro origen de coordenadas para poder trabajar con la ecuación y ver cómo está orientada, de acuerdo a eso, nuestra parábola. Entonces, de acuerdo a el enunciado, yo he planteado esta situación en la que tenemos nuestro arco parabólico. Fíjense, es una parábola que abre hacia abajo, tiene 18 metros de altura. He fijado mi origen en este punto precisamente para que sea más fácil medir la altura y el ancho. Entonces, en una distancia vertical de 18 metros voy a encontrar lo que es el vértice de la parábola, y como he fijado este origen a la mitad del arco, entonces para que mida 24 metros de base tengo que desplazarme 18 metros hacia la derecha y 18 a la izquierda. Entonces estas serían las coordenadas de los dos puntos que definen la base de nuestra parábola. Lo primero que tengo que pensar es cómo voy a describirla, es decir, qué ecuación voy a utilizar para poder representar a este arco. Entonces, si se fijan, es una parábola vertical que abre hacia abajo, pero no está centrada en el origen, porque el origen está aquí abajo. Para que estuviera centrada en el origen tendría que estar aquí. Entonces vamos a tener la ecuación de una parábola vertical que abre hacia abajo con centro fuera del origen. Y esa ecuación es precisamente esta. Entonces tenemos que el que esté elevada al cuadrado la variable x implica que sea una parábola vertical. Esta h y esta k corresponden a los puntos en los que está centrada nuestra parábola, y en este caso, por ser una parábola que abre hacia abajo, p tendrá que ser negativa. Entonces ahora conocemos los valores de las coordenadas del punto que es el centro de la parábola, que son estas de acá. Entonces yo puedo sustituir para simplificar esta ecuación. Sustituyendo esos valores, lo que obtengo es esta ecuación de aquí. Entonces esta ecuación me está describiendo este arco parabólico con estas condiciones. Ahora, lo que yo necesito es calcular la altura, es decir, el valor de y, de un punto que se encuentra situado a 8 metros del centro. Quiere decir que si yo estoy parada en este punto, que es el centro, tengo que desplazarme 8 metros y ver a qué altura corresponde sobre un punto sobre la parábola. Aquí lo represento con líneas punteadas. Entonces lo que queremos es, si este valor de aquí en x es 8, ¿cuánto va a valer este valor de acá en y? Entonces, ya tenemos la ecuación, pero no conocemos el valor del parámetro p. Tenemos que encontrarlo de alguna manera. Entonces, si se fijan en nuestro diagrama, tenemos el centro, pero también conocemos dos puntos por los que pasa la parábola, que son precisamente estos extremos. Entonces, si yo sustituyo las coordenadas de este punto, por ejemplo, en la ecuación, como la satisface y como es un punto que está sobre la parábola, lo que voy a encontrar es precisamente el valor de p, que es la única incógnita que me sobraría. Tengo la coordenada x, tengo la coordenada y entonces puedo despejar el valor del parámetro. Y entonces lo que obtendré es esto. Ya sustituí x igual a 12 y y igual a 0. Entonces ahora simplemente realizo las operaciones, despejo p y encuentro su valor. Entonces aquí he sustituido los valores y al realizar las operaciones encuentro esta condición. Si despejo p va a ser igual a 144 entre menos 72, y entonces lo que obtengo es un valor negativo para p, que era lo que estábamos esperando porque la parábola abre hacia abajo. Entonces el valor de p es menos 2. Entonces ahora sí ya tengo todo para poder completar mi ecuación. Aquí en esta ecuación que yo tenía puedo sustituir p igual a menos 2, y entonces si tengo un valor de x ya puedo calcular el correspondiente valor de y, o al revés. Pero en este caso nos dan x igual a 8
y nos piden encontrar el valor de y. Entonces ya solamente hago la sustitución. La ecuación que describe a este arco parabólico sería entonces esta que tengo aquí. Entonces ahora sí sustituyo x igual a 8 y despejo para encontrar el valor de y. Entonces al sustituir voy a tener 64, que corresponde a 8 al cuadrado, igual a menos 8, que fue el valor que obtuvimos al sustituir p igual a menos 2, y y menos 18. Vemos que la única variable que nos queda es y. Entonces al despejarla vamos a encontrar su valor. Aquí lo único que hice fue este menos 8 que está multiplicando, el 8 lo bajé, dejé el signo y lo distribuí en este paréntesis. Los siguientes pasos corresponden a hacer esta simplificación. 64 entre 8 nos da 8. Mantengo la misma expresión del lado derecho y después simplemente despejo este 18, lo paso del lado izquierdo como negativo. Entonces ahora simplemente simplifico este número, me va a dar un número negativo y este también es negativo, entonces se van a cancelar los. Sí. Al hacer eso encuentro que y vale 10. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para este arco parabólico, si yo me sitúo a una distancia de 8 metros de su centro, la altura que va a tener va a corresponder a 10 metros. Entonces, aquí en este punto, yo voy a tener que su altura vale 10 metros. Y entonces con esto he resuelto el problema. Y si se fijan, es sencillo. Lo único que representa quizá una complejidad es plantear esta ecuación. Entonces, por eso les comentaba que es muy importante saber diferenciar la orientación de una cónica y poder asociarlo a una ecuación sin importar si está centrada o no en el origen. Entonces debemos partir de nuestra ecuación y después simplemente tenemos que hacer una sustitución de los datos que conocemos. Veamos este otro ejemplo. Nos dan un poco la redacción. He quitado algunas partes para que no sea tan complicado. Más bien nos vamos a fijar en el dibujo que se presenta, ¿no? Tenemos agua que está saliendo por el extremo de un tubo. Este es el tubo y está cayendo. El agua describe un arco parabólico cuyo vértice se encuentra en el extremo del tubo, es decir, en este punto. Entonces aquí va a estar el vértice de la parábola. Nos dicen en la figura que la altura respecto al piso de este tubo es de 20 metros y nos dan información sobre un punto, un punto por el que pasa este arco que forma el agua. Entonces nos dicen que a 2 metros por debajo del tubo y a 4 metros hacia la derecha está pasando el chorro de agua. Entonces fíjense, esta es una información importante porque es un punto sobre la parábola que vamos a describir. Nos dan la altura y nos indican que el vértice tiene que estar situado en el extremo del tubo, donde empieza a salir el chorro de agua. Entonces nos están fijando ya un vértice. ¿Okay? Nos preguntan en qué valor de x el agua toca el suelo, es decir, tenemos que encontrar este punto, este valor de aquí para x y decir, pues x vale tanto de acuerdo a este esquema. Entonces lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es asociarlo a una parábola que nosotros conozcamos, ¿no? Poder representar todo este esquema en un sistema de coordenadas. Entonces, como nos dicen que el vértice está en el extremo del tubo, este por fuerza tiene que ser nuestro vértice de la parábola que vamos a describir. Ahora, podríamos fijar ese vértice fuera del origen. Sin embargo, lo que nos conviene es fijarlo de una vez en el origen para tener una ecuación más sencilla y a partir de él medir todas las distancias. Si se fijan, estos 2 metros nos lo están dando a partir del extremo del tubo y estos 4 metros también, ¿no? Respecto a este extremo nos desplazamos 4 metros. Esta distancia también la podemos ver respecto a este extremo, que son 20 metros hacia abajo, y entonces si nosotros colocamos el origen de coordenadas en este punto, vamos a tener una ecuación muy simple y el problema va a ser un poquito más sencillo de resolver. Entonces lo primero que voy a hacer es asociar a este esquema una parábola en el plano cartesiano y
definir las distancias que nos están dando. Aquí ya tengo el esquema, entonces fíjense cómo puse el vértice en el origen, y aunque este chorro de agua es solamente una parte del arco parabólico, yo estoy representando los dos para que podamos ver bien la forma. Y entonces, si yo pongo aquí el origen, esta altura de 20 metros se va a medir hacia abajo. Entonces, estoy midiendo menos 20 en el eje de las Y. Obviamente esto no está a escala, es solamente para que se pueda ilustrar. Y lo que estoy buscando es este valor correspondiente de X. Entonces es muy parecido al ejercicio que hicimos antes. Tenemos que encontrar la ecuación, sabemos un punto por el que pasa, en este sería 4 en X, que son los 4 metros que se desplaza hacia la derecha, y menos 2 en Y, porque estoy midiendo a partir de este punto. Entonces el punto por el que pasa es 4, menos 2, y lo que queremos encontrar es este valor de X. La diferencia con el caso anterior es que en este caso nuestra ecuación es muy simple. ¿Por qué? Porque la parábola está centrada en el origen. Entonces, como es una parábola vertical, va a estar elevada al cuadrado la variable X. Eso va a ser igual a 4py, y hay que tener en cuenta que nuestra p va a ser negativa por el hecho de que está abriendo hacia abajo. Entonces ahora sí, ya tenemos la ecuación, tenemos los datos, y entonces lo que tenemos que hacer primero es encontrar este valor de p, y una vez que lo tengamos, podemos entonces encontrar el valor de x sustituyendo aquí nuestro valor de y que nos dan de menos 20. ¿Cómo encontramos este valor de p? De la misma forma que en el ejemplo anterior. Tenemos un punto por el que pasa. Entonces, como este punto está sobre la parábola, debe satisfacer esta ecuación. Si yo sustituyo x igual a 4 y y igual a menos 2 en esta ecuación, lo que voy a obtener es el valor del parámetro p. Entonces, como la parábola pasa por 4, menos 2, lo que voy a tener es esto. Aquí sustituí x y aquí sustituí y. Lo que me da esto, simplemente le ve al cuadrado y multipliqué el 4 por menos 2. Entonces puedo despejar a p como 16 entre menos 8. Y eso nos da un valor de p igual a menos 2. Entonces fíjense como si estamos haciendo bien las cosas, porque la p nos salió negativa, ¿no? Si nos hubiera salido positiva, entonces en algún momento nos equivocamos de signo y hay que revisar qué fue lo que pasó. Entonces en este caso ya tenemos p, y entonces podemos reescribir nuestra ecuación de esta forma. Aquí tendríamos 4 por menos 2y, y entonces lo que obtendríamos es que la ecuación, fíjense qué sencilla es x cuadrada igual a menos 8y. Ahora, ya que tenemos la ecuación que describe a este arco, nos están preguntando este valor, el valor en el que el agua toca el suelo. Pero sabemos que esa x le corresponde a una altura de menos 20 metros. Entonces sustituimos simplemente esta y aquí y despejamos el valor de x. Cuando sustituyo ese valor, lo que obtengo es que x cuadrada es igual a 160. Esto también es correcto. Fíjense, si hubiéramos obtenido un valor negativo, sería una incongruencia, porque de este lado tenemos el cuadrado de un número y eso siempre tiene que ser positivo. Entonces ahora simplemente sacamos la raíz de los dos lados para encontrar el valor de x. Aquí ya he realizado la raíz, aplicado la raíz, y tenemos dos valores, el positivo y el negativo. Sin embargo, estos valores corresponden a este punto y a este punto, pero nuestro problema nos indica un chorro de agua que está cayendo en esta forma. Entonces no podemos considerar este extremo, este valor para x, porque no tiene sentido en nuestro problema. Entonces simplemente nos vamos a quedar con el valor positivo que representaría este punto de acá. Y entonces x va a ser igual a 4 raíz de 10, que es aproximadamente 12.6 metros. Entonces el agua estará chocando contra el suelo a 12.6 metros respecto del extremo del tubo. Y entonces con esto hemos terminado nuestro problema. Si se fijan, es sencillo una vez que ya determiné la ecuación que voy a utilizar, fijando mi origen de coordenadas en el problema.